todos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Tenemos hoy con nosotros al Padre Alejandro Gabriel Salinas, sacerdote diocesano de San Luis, en Argentina. Padre, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, y aquí estoy para, ofrecerles lo que ustedes puedan requerir de mí. Vengo, como bien decían, de Argentina, de la diócesis de San Luis, en el centro oeste, si se quiere, del país. Padre, usted es relativamente un sacerdote joven. Yo quería preguntarle cómo vio usted su vocación. Bueno, es una historia larga. Comenzó, soy de Buenos Aires, oriundo de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, mi familia es de Buenos Aires, y bueno, siempre estuvo mi inquietud en ser aviador militar. Entonces, pasaron los años, terminé mi escuela secundaria y terminé y ¿qué tenía que hacer? O estudiaba en la universidad o me iba a hacer el curso de aviador militar. Así que con mucho esfuerzo pudimos conseguir que fuera a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba, donde está la sede de la Escuela de Aviación Militar, y allí hice mi carrera militar como oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Y ahí surge, el descubrimiento de la vocación sacerdotal dentro de la Fuerza Aérea. O sea que se puede decir que la vista se le abrió hacia el cielo. Sí, volé para otros lados, el Señor me mandó para otros rumbos. Todo comenzó al cuarto año, cuando hice un retiro, un ejercicio espiritual. Ahí surgió la inquietud, ¿no? Ese famoso llamado que decimos los sacerdotes, que uno no sabe describir, pero que siente, que hay algo que lo llama a otra cosa. Y eso es una inquietud que, si se quiere, molesta interiormente. No es mala, ¿no? Pero es una inquietud que a uno lo está llamando y lo inquieta. Y si bien uno está contento en lo que está haciendo, pero no es lo de uno. El Señor le hace ver que hay otra cosa a la cual uno tiene que mirar. Y con el tiempo le pedí consejo al capellán de la unidad, al sacerdote que estaba ahí, y él me fue guiando de a poco para discernir que el Señor me estaba llamando a la vida sacerdotal, que no tenía idea, ¿no? ¿No había tenido una inquietud de joven y se había interesado mucho por el tema antes? No. Siempre, por familia, gracias a Dios, misa dominical, pero nada más, no grupos con los jóvenes, no monaguillo, simplemente la presencia de la fe en casa y la participación en la misa dominical. Eso siempre. ¿Y cómo reacciona su familia? Porque me imagino que tampoco se esperarían una decisión así. No, la verdad que no. Se asombraron, porque claro, ante la vida armada de uno, entre comillas, ¿no? Ya era oficial, tenía, mi carrera hecha, estaba en ejercicio, y como que se asombraron, ¿qué va a pasar ahora con tu vida, no? No hubo rechazo, nada, simplemente me pidieron, que si estaba seguro, que lo pensara bien, pero nada más, no hubo rechazos. Asombro asombro, podríamos decir, ante la decisión. ¿Qué le aconsejaría, Padre Alejandro, a aquellos que nos están escuchando que quizá sienten esa inquietud, como usted dice, esa no estar de todo conforme, pensar a lo mejor es Dios el que me está llamando? Sí, sin duda el Señor llama, ¿no? Hay que ser generoso, hay que estar dispuestos, como decía el beato Juan Pablo II, ¿no? Estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo, en el caso de la vocación entregada al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿no? Dejarlo todo, Dios no quita nada, Cristo no roba nada de la vida de uno, al contrario, lo da todo y, podríamos decir, satisface y llena todas las ansiedades que el hombre tiene. Pero claro, las seguridades de uno hay que dejarlas para abandonarse en las manos del llamado de Dios. Piensa que en la sociedad en que vivimos hoy en día, y yo creo que en Argentina también es parecido, tan secularizada y tan llena de ruido, dijéramos, ¿no es difícil seguir ese llamado? Sí, sin duda que, las continuas, podremos decir, bombardeos de motivaciones, de distintas propuestas, de placeres, de tantas cosas, hacen que el joven se sienta atraído por esas motivaciones y no por el llamado de Dios, que es silencioso, que requiere también el silencio de la oración, el reposo, de estar por ahí en presencia de Él, ¿no? Entonces la sociedad actual quita
esos tiempos, sobre todo en la juventud, ¿no? Por tantas motivaciones que tienen a su alcance y tan fáciles. ¿Y cómo fue la reacción de sus compañeros, dijéramos, los demás oficiales? Porque también para ellos sería un asombro grande. Sí, fue un asombro grande, pero con mucho acompañamiento, mucha comprensión de ellos hacia mi parte, y bueno, me alentaron muchísimo para emprender esta nueva vocación, si se quiere, que había compartido anteriormente 5 años con ellos en la educación militar. Así que bueno, siempre muy agradecidos a ellos y muy presentes a lo largo, incluso hoy en día, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Y se fue usted a San Luis al seminario? A San Luis, gracias al consejo del sacerdote capellán que estaba en ese momento en la unidad, ¿no? Él me dijo, bueno, no tenía idea de lo que era o cómo se hacía un sacerdote, ¿no? Y bueno, él me dijo, anda a San Luis. Bueno, ahí me formé en el seminario diocesano de San Luis. En comparación con Buenos Aires, San Luis, el área de San Luis es mucho más alejado, más, dijéramos, más de campo. ¿Se vive la fe de la misma manera en una ciudad grande como puede ser Buenos Aires que en una área un poquito más apartada como es San Luis? San Luis, gracias a Dios, tiene una realidad que ha sido, tiene la fe, digamos, bastante firme, ¿sí? En los fieles, en la población se ha mantenido bastante bien, a excepción por ahí de la zona sur, que es donde estoy yo, que es un poco menos evangelizada que el resto de la provincia. Y la gente es muy consciente de su necesidad y su dependencia de Dios. Pero, si bien el influjo del secularismo está también metiéndose en todos lados, ¿no? Pero la fe en el pueblo de San Luis siempre fue muy marcada. Distinto por ahí a las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, hay una diferencia en ellos. Argentina ha pasado a ser quizá como centro, foco de atenciones del mundo entero después de que el Santo Padre elegido Francisco viniera de esa tierra, una tierra muy lejana, como él mismo dijo. Sí. ¿Cómo definiría usted la Iglesia argentina? Es un poco difícil así todo globalmente, pero en comparación con otros países del mundo, ¿cuáles serían para usted las características de la Iglesia hoy en día? ¿Es una Iglesia joven, es una Iglesia dinámica, una Iglesia secularizada? ¿Cómo sería para usted las pautas? ¿Cómo la vería? Es una Iglesia, digamos, que tiene que, podríamos decir, tiene mucha vitalidad, mucha capacidad para crecer, pero está, como podríamos, dormida, ¿se entiende? Tiene capacidades, talentos, pero bueno, tenemos que movernos para que tome fuerza y cuerpo la realidad de la fe en Argentina. Y bueno, creo que esto del Papa ha dado un poco de esto, ¿no? Mucha gente, muchísima gente se ha acercado, especialmente uno ha visto, ¿no? En los sacramentos, cómo se ha acercado a raíz de que un argentino, el cardenal Bergoglio, ha sido electo como el nuevo Papa Francisco. Esto ha hecho que mucha gente se acercara después de años, 10 años, 5, 15, ha hecho reflexionar a muchísima gente en todos lados, ¿sí? Así que bueno, eso creo que ha sido un signo muy positivo que tenemos que cuidar y potenciar de ahora en adelante. Padre Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa para ver un documental que hemos preparado sobre la situación de la Iglesia en Argentina. Entre la cordillera de los Andes y un extenso litoral marítimo, la Argentina despliega su territorio continental de 2.700.000 kilómetros cuadrados en el extremo sur del continente americano. La variada geografía del país comprende extensas y fértiles llanuras, un interminable litoral marítimo, tórridas selvas subtropicales, cordones montañosos y la fría estepa patagónica. La economía del país se basa principalmente en la producción agrícola ganadera, minería, producción de bienes y servicios y turismo. La tercera parte de sus 40 millones de habitantes vive en el conglomerado urbano de Buenos Aires. La mayoría de la población argentina desciende de europeos llegados en las grandes oleadas migratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Aún así, Argentina está escasamente poblada y los inmigrantes siguen llegando principalmente desde países de Sudamérica, como también de Asia y África. La Argentina se completa con quienes se identifican como descendientes de los pobladores originarios de estas tierras. Aunque con grandes desafíos, el país transita un proceso de integración nacional que respeta la diversidad cultural y valora la identidad particular de los indígenas a través del reconocimiento explícito de derechos especiales. Argentina es una república federal. La independencia de la corona española fue declarada en 1816, tras 6 años de batallas por la libertad. El siglo XX fue testigo de importantes movimientos políticos y sociales, como el liderado por Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte, conocida como Evita, quienes en los años 40 lideraron un proceso histórico conocido como peronismo, convirtiéndose en íconos mundiales de la defensa de los derechos de los trabajadores. Este gobierno, como había ocurrido en 1930 con el radicalismo, fue derrocado por un golpe de Estado. A lo largo del siglo XX, el país sufrió diversas interrupciones de su orden constitucional a manos de las Fuerzas Armadas. La más trágica de ellas fue una brutal dictadura militar que rigió a Argentina durante 7 años, desde 1976 hasta 1983. Cualquier oposición al régimen llevaba a la desaparición y la muerte. El saldo, más de 30.000 desaparecidos. 2 obispos católicos fueron asesinados, al igual que 17 religiosos. Más de 62 sacerdotes fueron encarcelados y torturados por hablar en contra de la opresión. Luego de un siglo XX de conflictos recurrentes y tras la brutal crisis económica y social que estalló en el 2001, el país parece haber alcanzado estabilidad con un proceso constitucional que garantiza el Estado de Derecho y el gobierno democrático, con más trabajo y mejor distribución del ingreso. La llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492 trajo la fe católica al continente a través de la presencia y del trabajo de diferentes órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. Durante los siglos XVII y XVIII, los jesuitas jugaron un rol particularmente importante en la evangelización del continente. Ellos predicaron el Evangelio al pueblo guaraní, organizándolo social y culturalmente en las llamadas reducciones jesuíticas. El signo es cuando el padre me dice, yo te perdono. Fíjense un sacerdote lo que es, acá hay chicos que pueden ser sacerdotes también. Este esfuerzo por parte de los primeros misioneros en el campo de la educación aún da sus frutos. Argentina cuenta con 4.500 escuelas católicas que atienden a más de 1.200.000 alumnos. O sea, no la podemos no ver como una interrupción. Cuando hablo de la muerte como interrupción es cómo aparece. A pesar de ser una nación con diversidad de credos, el 75% de la población está bautizada en la fe católica. Los integrantes de otras comunidades cristianas no católicas, como luteranos, metodistas, bautistas, testigos de Jehová y evangélicos, alcanza el 12%. En tanto, los musulmanes y judíos son minorías del 1,5% y el 1% respectivamente. Aproximadamente un 10% de los argentinos se declara ateo o agnóstico. La sociedad argentina no constituye una excepción en un mundo sumido en un proceso de secularización. Propuestas de leyes han intentado redefinir el concepto de matrimonio y familia y limitar el derecho fundamental a la vida humana desde su concepción hasta su fin natural.
La Iglesia ha hecho oír su voz en defensa de la vida, la familia y el derecho a elegir la educación de los hijos, respetando las convicciones morales de los padres. La larga tradición católica sigue viva entre los argentinos y se expresan manifestaciones públicas de devoción como las peregrinaciones a los santuarios marianos. La juventud participa con enorme entusiasmo expresando la identidad cultural de cada región. La labor social de la Iglesia Católica es altamente reconocida, fundamentalmente en poblaciones rurales postergadas, así como en las periferias de las grandes ciudades. Escuelas, orfanatos, hospitales y residencias son solo algunos de los muchos servicios para aquellos más necesitados. Estos esfuerzos implican un desafío constante y en muchos casos una situación de gran necesidad para la propia Iglesia. Una perseverante actitud de diálogo, respeto y defensa de la verdad ha caracterizado a muchos pastores argentinos. El antiguo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, llamaba y continúa exhortando a los cristianos a una vida llena de alegría y servicio a la verdad y al prójimo. Su nombramiento ha conmovido a la sociedad argentina y alienta la esperanza de una renovación de la principal tradición católica de este país, la de servir al prójimo, la de la solidaridad, la del reencuentro permanente con la palabra de Dios. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Donde Dios llora. Estamos hablando de la situación de Argentina y tenemos aquí en el estudio al padre Alejandro Salinas. Padre Alejandro, una preguntita que yo también quería hacer. El Papa Francesco, como le llaman aquí en Italia, el Papa Francisco, lo primero que dijo fue su preocupación por los pobres. Sí. Él había sido ya cardenal en Buenos Aires. ¿Cómo es la situación de la Iglesia en Argentina? ¿Esa preocupación de los pobres es porque él la ha vivido cara a cara? Sin duda, bueno, ahí se da ese desfase o ese contraste, podríamos decir, en una porción de la población muy pobre, muy carenciada, no solo materialmente, sí, que es bastante notorio, sino lo más grave, espiritual, moral y afectivamente. Eso es muy marcado y en una misma ciudad tan grande como es Buenos Aires se da ese contraste muy marcado, ¿no? Entre una sociedad por ahí o de clase media o clase alta y que conviven con esta clase muy necesitada. Después están también los lugares ya más apartados de las grandes ciudades, el Chaco y otros lugares donde ahí ya hay también una pobreza, podríamos decir, extrema, muy marcada. En San Luis no se da este tipo de pobreza, sí se da la pobreza tal vez afectiva, moral o espiritual, eso sí, como en todos lados, no la pobreza material. Y bueno, creo que eso es algo que el Papa nos está pidiendo que socorramos, ¿no? Que vayamos a darle aliento, esperanza, ¿sí? El amor de Dios, ¿no? A estos hermanos nuestros por ahí que son los más necesitados y son los predilectos del Señor, ¿no? En definitiva. Usted hablaba del Chaco como una zona donde realmente la pobreza o la necesidad es más grande que en otras zonas de Argentina. Creo que en la zona de La Rioja también hay zonas bastante abandonadas. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un motivo social o político, económico? Bueno, hay, podríamos decir, varios motivos, ¿no? Están los motivos de no desarrollo de estos lugares, escasez de industrias o de industrias que se han retirado en algunos lugares y han dejado un hueco muy grande en lo que es el ritmo de trabajo, ¿no? Familias enteras que se han quedado sin trabajo y se han quedado prácticamente en la pobreza absoluta. También por marginaciones culturales, ¿no? Escasez de desarrollo cultural, educativo, todo eso van, digamos, convergiendo para que se produzca esta pobreza tan marcada. La Iglesia está haciendo una gran labor, yo creo, ¿no? De acompañamiento en estas zonas. Sí, siempre, digamos, la mayor cantidad de ayudas en Cáritas nacional o otras entidades, digamos, apuntan mucho a estos centros, digamos, que son de preocupación nacional.
Padre, usted hablaba antes del acompañamiento también, dijéramos, o de la pobreza espiritual, del acompañamiento Sí. que las personas necesitan. Sí. Vamos a enseñar un breve trozo de un documental que es un poquito más largo sobre ese acompañamiento que hermanas están haciendo justo en esa zona que usted Bien. nos ha dicho del Perfecto. Chaco. En el centro norte de la Argentina existe una zona conocida como el Impenetrable, una región de monte que a principios del siglo XX fue el gran botín de compañías internacionales que extraían madera y sus derivados sin ningún reparo. Hoy, nuevos terratenientes continúan esta explotación. Sin caminos, sin teléfono, sin agua potable, sin tratamiento de las enfermedades, con hambre, sin educación básica, estas comunidades están paradójicamente encerradas en la inmensidad del monte. Solo personas con una motivación superior y dispuestas a soportar estas mismas condiciones pueden ayudar a estas familias necesitadas. Me llamo Madre Araceli y llevo apenas 2 años aquí en la misión porque directamente desde mi tiempo de formación este es el primer centro misionero en el que trabajo de manera permanente. El hecho de saber que realmente en el sacrificio y en la entrega generosa está la felicidad es lo que me ha impulsado. Bien, me alegra de verla. Gracias. Y es cierto, nos cansamos en el camino, creo que estoy un poco colorada ahora, pero uno piensa, ¿no?, en medio de todo eso que ve que vamos las dos solas y recuerda y siente, no vamos las dos solas, va Cristo con nosotros y eso es lo más grande, porque al sentir que llevamos el Santísimo, porque lo traemos para la celebración, uno dice, bueno, como dice San Pablo, ¿no?, todo lo puedo en aquel que me conforta, y si Cristo va conmigo, ¿qué importa lo malo de los caminos? ¿Cómo andan sus niñas? ¿Están bien? ¿No andan enfermitos ahora? ¿Resfrío? ¿Tiene tose por la noche? Sí, él tose así, pero no tose mucho, tiene Bueno, tos. ¿Sabe que le voy a dar una gotita para la tos? ¿Ah? Bueno, Tiene que dar 15 gotitas. ¿Ah? Una cucharadita. Por generaciones, estas personas han vivido de algunas actividades económicas básicas, la cría de sus propios animales para carne y leche y la tala de árboles. Sin embargo, junto a ellos están estas religiosas que soportan estas condiciones de vida tan pobres para llevarles la palabra de Dios, la fuerza espiritual que necesitan para no rendirse. Esto es posible gracias a la valentía de estas hermanas y a la ayuda que ellas reciben desde organizaciones católicas. Una de estas obras es Ayuda a la Iglesia Necesitada, con sede en Alemania, que organiza las donaciones de católicos de todo el mundo. En manos de los niños, una hilera de luces acompaña la peregrinación. En el duro caminar de la vida de estas gentes, la fe que les acercan estas religiosas católicas es la luz que les guía en medio de las sombras del monte. que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Padre, quería preguntarle una cosa porque muchas veces los laicos hablamos de lo que queremos o esperamos de los sacerdotes, las exigencias que podríamos tener a nuestros pastores, ¿no? Yo ahora querría a usted darle la oportunidad a un sacerdote joven. ¿Qué piensa que sería bueno para los sacerdotes? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a que los sacerdotes jóvenes no se sintieran solos, a que los sacerdotes mayores se sintieran acompañados? ¿Cuál sería su perspectiva desde el punto de vista de un sacerdote? Bien, bueno, en parte lo he experimentado esto en mi escaso año de vida sacerdotal. Es, en primer lugar, la oración, ¿no?, de los fieles. Es muy importante, ¿no?, que ellos recen por los sacerdotes y es bueno que lo digan, ¿no? Padre, estoy rezando por ustedes. Eso es muy bueno. Porque, bueno, está la eficacia de la oración y la eficacia de que alguien le dice a uno, Padre, estoy rezando por usted. Alguien que se acuerda de uno, ¿no? Eso es muy importante. Y después, en cuanto la parte, si se quiere,
familiar, afectiva, ¿no? Que, bueno, siempre estén cerca, ¿no? Pregunten, padre, necesita algo, padre, ¿en qué lo ayudamos personalmente? O en la labor pastoral también, ¿no? Que haya una, digamos, un acercamiento, ¿no? No esperen siempre que el sacerdote esté disponiendo las cosas, sino que ellos se acerquen a proponer, ¿sí? Incluso no solo cosas pastorales, sino también, padre, bueno, necesita algo para usted, para la parroquia, ¿no? Ese interés por la vida parroquial y por el cuidado del sacerdote, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Si el sacerdote es cuidado, digamos, y es acompañado, sin duda que se forma esa familia, digamos, en la iglesia parroquial. Padre, ya la última pregunta. ¿Qué nos diría en plan general? ¿Qué podemos hacer por la Iglesia en Argentina? ¿Cómo podemos colaborar desde cualquier parte del mundo, quizá con ese crecimiento en la fe que gracias al nombramiento del Santo Padre empezó? Pero la Iglesia, este programa intenta ser una comunidad donde la Iglesia es católica y es universal y no cada uno piensa solo en su parroquia, en su pueblecito, en su ciudad o en su país, sino un poquito más ampliar miras. ¿Cómo podríamos unirnos quizá también a las intenciones que ustedes tienen? Bueno, en primer lugar, ¿no? Como decíamos recién, la oración, y después, bueno, creo que cualquier tipo de ayuda que se pueda, digamos, ofrecer, material, intelectual, cualquier tipo, ¿sí? Ofrecerse, misioneros, grupos de, digamos, laicos, religiosos, cualquiera, digamos, van a ser bienvenidos en este país, sobre todo para todo, ¿no? Para todo, pero para aquellas zonas más necesitadas, ahí sí tal vez haya que focalizar un poco más la ayuda externa, digamos, porque, bueno, la Argentina por ahí no es una iglesia que sea, digamos, muy solvente a la hora de emprender actividades que necesiten ayuda material. Gracias, Padre Alejandro Salinas, por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean saber más sobre la situación de la Iglesia en Argentina, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.